a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Hoy con nosotros un invitado de lujo. Me costó convencerlo, pero acá está con nosotros el doctor Antonio Raúl de los Santos. Él es profesor de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires y expresidente de la Academia Nacional de Medicina y tuvo el privilegio de ser profesor mío. Hola doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber aceptado. Me costó, ¿eh? Ante todo, mi agradecimiento por poder compartir con ustedes estos minutos, esta recepción tan cálida de la doctora y además el hecho de estar en el campo del doctor Stambulian, a quien aprecio mucho y de quien tengo una grata memoria, porque el primer día de mi guardia en el Hospital de Clínicas, donde se estilaba, y se estila menos ahora, pero antes sí, había algo que era la inauguración, una especie de celebración de bautismo, que era un tormento para el que se iniciaba, y esa noche de tortura, Daniel me acompañó a comprar 2 pizzas para compartir con los médicos de la guardia. ¿Así se salvaba de la tortura? No, la tortura ya había pasado, ella fue después, pero recuerdo que fuimos con Daniel recuerdo perfectamente el lugar y todo, y desde entonces le guardo un gran afecto que se ha incrementado por el prestigio que él ha cobrado, sin duda uno de los infectólogos más importantes de nuestro país. Bueno. Así que nuevamente gracias por poder compartir estos minutos. Genial, doctor. Dígame, veo que cuando uno se recibe de médico la gente le dice, entonces sos médico clínico. Pero en realidad la clínica es una especialidad como cualquier otra, como la pediatría, como la cirugía. ¿Qué es ser médico clínico? Así es. Esa observación es muy cierta, porque muchas veces cuando una tía vieja le preguntaba a uno qué especialidad tenía, uno decía, bueno, clínico, y la tía con cierta suspicacia decía, nada más que clínico. Y en realidad la clínica es una disciplina compleja, quizá tan compleja o más que cualquier otra especialidad de las reconocidas públicamente, porque uno puede ser experto en el aparato cardiovascular y ser un buen cardiólogo, o aparato digestivo, o neurólogo, pero para ser clínico hay que tener una formación que no se circunscribe a un campo determinado, sino que, dicho de una forma más comprensiva en el sentido de tomar más aspectos, así como los cardiólogos se dedican al aparato cardiovascular, los clínicos nos encargamos de las personas, lo cual, dicho así, pareciera una cosa muy etérea, muy superficial, pero habla de la dificultad de formación de un clínico. El clínico tiene una especialidad que tiene una raíz en su denominación en el griego, de kliné, que es cama y además relacionado con la enfermedad. Y justamente desde una época en la que la enfermedad se daba para los médicos cuando el enfermo estaba ya terminal en la cama. Pero hoy en realidad la problemática que enfrentamos los clínicos es antes de la enfermedad consuntiva y terminal, sino que tiene que ver con la salud, tiene que ver con individuos y poblaciones, y además el hecho de dedicarse a personas y no a aparatos o a métodos de diagnóstico, como serían los radiólogos, involucra una larga formación donde uno tiene que considerar aspectos que, dicho resumidamente, tienen que ver con lo biopsicosocial. Lo bio es lo estructural, lo que tiene que ver con alguna enfermedad del cuerpo. Psico es aquello que tiene que ver con todo el funcionamiento de la mente y la relación de la mente con el medio ambiente. Y social es justamente el predominio de los factores ambientales en cuanto a la condición de enfermedad y en cuanto a la acción del hombre con su medio. Es decir, que en realidad el médico clínico tendría una formación mucho más global que permitiría ver todos los aspectos de esa persona, como usted dice, y no tal vez una cosa particular. Exactamente. En realidad es una definición bastante veraz, pero muy ambiciosa, porque es imposible abarcar todos esos campos. Por eso en broma nos dicen que los internistas, los clínicos, internistas digo porque era el término en oposición a los de los cirujanos, que se metían dentro del cuerpo después de hacer una incisión. La capacitación de un clínico sería un inmenso océano de 10 centímetros de profundidad. Pero en realidad la elaboración de el conocimiento de ese océano requiere que uno esté continuamente actualizado en aquello que tiende a saber cuándo consultar a los especialistas, cómo dialogar con los especialistas, cómo entender lo que los especialistas proponen, y muchas veces
conociendo al paciente y conociendo su medio y sus recursos y sus posibilidades, actuar en otra profesión que es la de abogado, el defensor del paciente. Hemos usado muchas veces con los alumnos el ejemplo del médico en la sala de terapia intensiva, donde los clínicos entramos con cierta prevención y cierto temor por la cantidad de aparatos que la tecnología ofrece y donde poco podemos hacer con respecto a lo que están haciendo los médicos terapistas. En esa circunstancia, la función del médico es traducir lo que los terapistas quieren, entender lo que el paciente le conviene, hacérselo entender si es necesario y hablar con la familia. De manera que todo eso requiere una maduración, requiere una sedimentación de la experiencia, por eso elaborar un clínico lleva tiempo, y es lo que se llama profesionalizarlo. Es decir, la medicina es una profesión que no es lo mismo que la suma de materias aprobadas por un alumno que se recibe y que se gradúa. El día que hace la fiesta en la puerta de la facultad con la harina y la mayonesa y los huevos, recién empieza a poder elegir un camino, y uno de esos caminos es el camino de la clínica. Pero se dan cuenta que es bastante más complejo que clínico nada más. Exactamente, no es clínico nada más. Y ustedes serían lo que el pediatra es al niño, algo parecido. Claro, pero lo que pasa es que el pediatra tiene una delimitación temporal. En los niños cada vez se van extendiendo más, están llegando hasta 34 años, más o menos. Pero esa es una delimitación temporal, así como hay determinaciones en cuanto a órganos o a instrumentos, endoscopista, radiólogo, ¿cierto? En cambio, el clínico tiene que tener una idea de cada una de esas disciplinas, naturalmente sin la profundidad de un especialista, pero con el debido conocimiento actualizado, porque tampoco el clínico debe ser un elemento retardatario que esté trabajando con los principios de 1830 o, lo que es peor, la época de Hipócrates 500 años antes de Cristo. Es decir, que a veces la gente tiene algún problema, por ejemplo dice, ay, estoy con acidez, me voy al gastroenterólogo, ay, me duele la cabeza, me voy al neurólogo. Esto no sería lo correcto sería primero consultar al clínico que va a saber en qué caso tener que derivar, ¿no es cierto? Claro, sí, eso en realidad lo decimos los clínicos y además tiene sentido común, porque el neurólogo cuando es interpelado, es consultado por un tema de este tipo, tiene la consigna intelectual y la obligación ética de pedir todos los estudios que están a su alcance. Y muchas veces los resultados de los estudios llegan después de que se ha resuelto el problema que motivó la consulta. Y eso lleva a un financiamiento de la medicina imposible. De manera que desde el punto de vista práctico no es lo mejor, lo más recomendable, ni es la mejor medicina o la que puede brindar el plan más alto de una obra social. Exacto, el clínico nos puede orientar y nos puede decir qué nos conviene y qué no nos conviene para evitar todos estos avances tecnológicos que a veces ayudan, pero a veces no ayudan tanto. No, los avances tecnológicos bienvenidos, y además los clínicos tenemos el peligro de que como nos manejamos tanto en relación con la persona y no con el órgano, a veces tenemos un poco de rechazo por la tecnología, y en realidad lo que debemos hacer es aprender lo que cada uno de los especialistas enseña para los problemas cotidianos de la atención primaria. Es fundamental, no ser retardatario, pero tampoco embalarse, porque si uno se encamina directamente al especialista y corta atajos de caminos, llega a obligar al colega a que haga estudios que muchas veces son superfluos y muchas otras veces son imposibles. Cuando uno pone a un paciente que no tiene cobertura social, un pedido de un estudio oneroso, que no lo puede financiar y no hay quien se lo cubra, lo único que hace es crear una incertidumbre que a lo mejor no era necesaria. Si lo fuera, habría que buscar la forma en la que la obra social, el poder público, los hospitales públicos, que en Argentina son muy buenos, aunque son bastante carecientes, puedan cubrir esa demanda. Pero uno tiene que ser razonable en los pedidos, porque no hay sistema que aguante pedidos sin fin. Exactamente. Y doctor, usted decía de las consultas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que le vienen a su consultorio? Bueno, en general los clínicos vemos gente añosa que concurre para controles periódicos, que muchas veces son la clave de la detección temprana de enfermedades. No digo precoz, porque lo precoz es lo anterior a la oportunidad, y esto no es inconveniente, sino que se debe buscar el momento oportuno de los diagnósticos. Ahora, están los dos extremos. Está la gente que consulta cada 3 meses
y pide análisis cada 3 meses, lo cual es absolutamente sin sentido. Y hay gente que cuando uno les pregunta si han hecho, señoras, si uno les pregunta cuándo hicieron el último examen ginecológico, se ponen a calcular y dicen, bueno, mi hijo menor tiene 29 años, entonces en realidad ahí hay una carencia de medicina preventiva. Ahora, cuando consulta a la gente más joven, en general lo hace por trastornos más de tipo funcional, aunque existen enfermedades gravísimas de mal pronóstico en gente joven también. Pero si uno ve el consultorio, la sala de espera de un consultorio de un clínico, en general el promedio de edades está de 60 para arriba. Tenemos que ir a un pequeño corte, doctor, y seguimos con más A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Barbijos ION Positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kits en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. ION Positivo, la verdadera protección. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias.
Bueno, hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Seguimos con el doctor de los Santos, que es un lujo en este programa. Y nos habíamos quedado en que nos decía usted que en el consultorio tenía pacientes ancianos, pero también que podía haber pacientes jóvenes con patologías graves, ¿verdad? Así es. O bien, jóvenes que vienen a chequearse, a controlarse en su vida de desarrollo, digamos, del pasaje de la infancia y juventud a la adultez, se controlan, cosa que sería más recomendable que fuera más frecuente y que tuviera algún tipo de consulta con la posibilidad de que la respuesta del médico sea instrumentada. No fumar, el consumo de drogas, el ejercicio físico, mantener el peso adecuado. No el alcohol tampoco en exceso. En general estamos hablando de adicciones, y el alcohol es lo más frecuente. Además, el alcohol tiene un daño estructural para el que consume y además en las mujeres gestantes para la criatura que se está formando. Hay un cuadro que es el síndrome de alcoholismo fetal, que es bien conocido por los pediatras y que además es tremendamente culpógeno porque se debe al consumo de alcohol durante el embarazo, que debe ser evitado a toda costa. Totalmente. ¿No? Y usted dice que algunos vienen con poca frecuencia y otros con mucha. ¿Cuál sería la frecuencia ideal de consultar a un clínico? Y no hay una frecuencia ideal porque depende de la patología o lo que uno puede establecer de acuerdo a los antecedentes del paciente. Nosotros tenemos un instrumento que no consume energía eléctrica ni luz, y consume algo que es mucho más valioso, que es el tiempo, porque el tiempo que dispensamos lo pagamos con la vida, porque no se recupera. Pero ese instrumento de la vida es la anamnesis, no el interrogatorio, que como dicen los libros de semiología, porque el interrogatorio es policial. La anamnesis es pedir al paciente que de la amnesis, de la memoria, rescate los elementos que significa tener factores de riesgo previsibles, factores de riesgo que pueden ser modificados. Un paciente que tiene a su papá y a su tío con un infarto de miocardio en una edad juvenil probablemente sea más objeto de control y de cuidado que un paciente que carece de esos antecedentes. Y ahí hubo un instrumento que es la anamnesis. No hay ningún instrumento especial ni ninguna cosa, la tenemos siempre. Y usted me contaba hace un poquito una anécdota que también está relacionada un poco con la anamnesis o el pensar más en forma global con el paciente. Claro, sí, yo, si ustedes me permiten, quisiera contar una anécdota. Las anécdotas a veces son recortes de la realidad donde uno selecciona mucho las cosas y las idealiza, pero me parece que este es un hecho concreto que yo puedo referir y que me pasó hace muy poquitos días. Yo tengo un compañero, amigo, a quien frecuento, a él y a su familia y a sus hijos y sus nietos, y las generaciones se van haciendo amigas con mis generaciones. Este joven lo conozco desde el año 62, joven en términos de las eras geológicas, pero pasamos los dos de los 80. Y me llamó por teléfono para contarme que lo había consultado en su barrio, en Martín Coronado, es el área donde él ha trabajado toda su vida como médico clínico, un señor también añoso que vomitaba, tenía intolerancia a los alimentos y que les preocupaba a los familiares después de 2 días de estar con ese cuadro. Él lo fue a visitar, lo encontró ligeramente debilitado en cuanto al aporte de líquido porque no tomaba y vomitaba, y haciendo un ejercicio típico de los clínicos, hizo una buena anamnesis, un buen interrogatorio médico, no policial, y repasó los remedios que este hombre tomaba. Y desde hace muchos años él tomaba una droga que antes era muy utilizada y que ahora se usa muy poco, que es la digoxina, que es un cardiotónico. Esa droga la usaba como si fuera una vitamina que tenía que tomarla todos los días de lunes a viernes, y que justamente con el correr del tiempo esa droga se elimina por el riñón. Cuando nos ponemos grandes el riñón deja de funcionar tan bien y se empezó a acumular. Y él hizo la hipótesis de que el enfermo estaba con un efecto adverso de la dioxina, que son las náuseas y los vómitos. Había en el coro griego que rodeaba al paciente una vecina, una familiar, no sé quién era, que todo decía, lo que opinan, internémoslo y hagan una endoscopía, porque la endoscopía... Y este muchacho, que tiene formación clínica y además una especialización en gastroenterología, sostuvo la posibilidad de que fuera una intoxicación digitálica y aconsejó suspender la medicación durante 3 días, esperando que la droga se depurara, que el organismo se liberara. La familia insistió, él quedó con esa indicación, saludó y se fue.
Al día siguiente, preocupado por la evolución del paciente, llamó por teléfono y no lo atendieron. Al segundo día volvió a hacer la llamada y no hubo respuesta. Entonces él infirió que bueno, seguramente estaría internado o habría habido algo más grave y que desgraciadamente la evolución había sido de otro orden, que además no tenía por qué tener relación con los vómitos porque era un paciente añoso donde bueno, la expectativa de vida se va cortando. Y al tercer día la gente lo llamó y le comunicó que el paciente estaba mejor y estaba alimentándose por boca. Ahora, durante todo ese transcurso... Es decir, que se evitó la endoscopía. No, hizo un diagnóstico preciso, hizo un diagnóstico que estaba basado en su conocimiento de la farmacología que a lo mejor incorporó cuando tenía 18 o 20 años, además de conocer el medicamento en el uso práctico que habrá hecho muchas veces. Y además asumió un riesgo, porque la vida médica es eso, es evaluar probabilidades que deben tener más predominio del beneficio que del daño, pero nunca hay nada absolutamente 100% beneficioso y que justamente sopesar esos riesgos forma parte de la experiencia clínica. Pero la otra cosa que quiero señalar es que él me llamó para contarme esto ayer a las 7:30 de la mañana. Porque estaba súper preocupado. Quiere decir que eso demostraba que él estaba implicado en el asunto, que no era familiar, pero que el paciente formaba parte de su campo de expectativas y de deseos. Y eso es un clínico. Era un hecho que no se va a publicar, que no va a aparecer en ningún journal, que no va a ser ninguna cosa motivo de congresos, pero que es el pan nuestro de cada día de los clínicos. Me parece que esa anécdota es que terminó muy bien, ilustrativa. Sí, muchas veces termina mal, uno cuenta siempre cuando va bien, bueno. pero quiero decir que siempre hace uno cálculo de probabilidades. Y la medicina en alguna medida es una ciencia de las probabilidades. Totalmente. Así que bueno, la importancia de la anamnesis. Y después entonces nos decía que hay que prevenir en los pacientes más jóvenes todas estas posibilidades de tener enfermedades graves. Y entonces, ¿qué cosas usted le pregunta, por ejemplo? Bueno, lo que es muy importante es la carga hereditaria. Es decir, que el árbol, el genograma, muchas veces orienta acerca de cuáles son los estudios en los que uno tiene que profundizar o tiene que pasar por alto. Y la otra cosa es que, sobre todo los médicos que hacen adolescentes, que tomaron el niño y que lo siguen hasta esa edad donde está entrando a la adultez, tiene una gravitación muy importante en cuanto al consejo. Ahí no es cuestión de análisis ni de radiografías, sino de estar para la consulta incidental, es decir, no es una consulta programada cada 6 meses, sino que cuando al chico le pasa algo va al médico o al clínico que le toca en su evolución de edad, o al pediatra que lo vio desde chiquito, y muchas veces en ese momento el médico puede actuar como consejero, como abogado, defendiéndolo, es decir, una tarea múltiple que además requiere, y esto es indispensable en nuestra profesión, un marco ético absolutamente estricto. Yo siempre repito en las charlas o en las clases o en los trabajos prácticos, que nuestra profesión tiene la propiedad de tomar un paciente, dormirlo, es como si uno lo llevara un poco a la muerte reversible, despertarlo, mientras está dormido hacerle una incisión en el cuerpo, sacarle órganos, ponerle órganos, curar algunos órganos, acceder al cuerpo del semejante aún sin una cosa tan agresiva como la cirugía, acceder a la casa de los pacientes, acceder a una información absolutamente reservada, una información que muchas veces puede estar pisando el Código Penal. De manera que esto explica la cantidad de potestades que los médicos tenemos y la imprescindible necesidad de que respetemos el código ético, porque realmente un médico que no lo respeta es un lobo en un rebaño, y realmente eso es lamentable. Yo creo que uno de los daños que se le ha hecho a la profesión es el de los cuentos del médico de la mutual, porque realmente es una profesión que, más allá de las picardías que puede haber como cualquier profesión, estamos contactando muchas veces dentro de ese marco ético que se respeta en mayor o menor grado, estamos contactando con la vida, con la muerte, con el nacimiento, con la malformación, con la pena y con el duelo. ¿Y el código ético usted a qué llamaría? El código ético es una lista de prescripciones muy moderna, 500 años antes de Cristo, el código hipocrático.
El Código Hipocrático es muy preciso en los problemas que nos ayuda a solucionar hoy. Por ejemplo, más allá de la relación con los pacientes, el vínculo con los colegas. Los colegas son hermanos y los maestros merecen respeto toda la vida. Qué lejos que estamos, ¿no? Por eso, o cerca, pero quiero decir que es curioso cómo los problemas y las soluciones se mantienen más allá de los 2500 años que han pasado, ¿no? Así que si uno se atiene a la norma hipocrática, eso ayuda bastante. Y además, debo decirlo a título personal, que muchas veces en situaciones conflictivas, personales, con respecto a pacientes o situaciones de vínculo médico con los pacientes, el rememorar el juramento hipocrático me ayuda a solucionar el problema. Yo recuerdo con todo afecto, y además en todas las gestiones docentes que yo he desarrollado, siempre he pedido y me han concedido la posibilidad de tomar el juramento hipocrático a los alumnos que se están graduando. Y yo en ese momento siento un pequeño escalofrío de recordar mi juramento y además el compromiso que uno adquiere. De manera que el juramento hipocrático conviene tenerlo en un cuadrito, en el consultorio, o un cuadrito acá o acá, y rememorarlo cuando esa lista, esa prescripción de Hipócrates, en una época en la que no había antibióticos, no había rayos, no había nada, pero había el problema que seguimos teniendo hoy, el vínculo del médico con su paciente, con su cortejo familiar, es decir, el médico en medio del dolor y la expectativa. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Ha terminado nuestro programa, una pena, me quedaría horas hablando con usted, así que ya lo vamos a volver a invitar. Les agradezco mucho la paciencia y espero haber tenido una gotita de cordura y de utilidad para que se comprenda qué es un médico. Clínico. Y general médico. Bueno, hemos llegado al final de A Ciencia Cierta. Y me olvidé de decir al comienzo que el doctor Antonio Raúl de los Santos publicó junto con algunos compañeros un libro que se llama Médicos que mejoraron la medicina del mundo. Yo creo que el doctor de los Santos mejora día a día con su trabajo la medicina de nuestro país. Muchas gracias y será hasta un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián.